Mateo 26, del 1 al 15. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Llegar a ser cristiano o un hijo de Dios o un discípulo de Jesucristo es todo un proceso en el cual nosotros tenemos que dejar que Dios procese en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que Él nos pueda transformar y seamos realmente semejantes a Él, ¿no?, en la eternidad. Tomen asiento, amados hermanos. Padre, te doy gracias y te pido que tú, que eres Dios, nos bendigas en esta mañana por medio de tu santa y bendita palabra. La palabra que salga de mi boca sea la tuya, que nada salga, Señor, de mi mente, de mi corazón, Señor, que pueda turbar o impedir el mensaje que tú tienes para nosotros. Estamos en tiempo de invierno, estamos en tiempos comenzando muy probablemente una crisis mundial. Y estaba leyendo un testimonio, ¿no?, de que cuando uno ama a Dios, realmente nada va a impedir que realmente le mostremos que lo amamos, ¿no? Había un hermano en la China que estaba siendo torturado, y para que él dijera con quién más se reunía, ¿no?, que el grupo de creyentes que se reunían en las casas o en forma culta en otros lugares, quiénes eran. Y no podían sacar los nombres y trajeron a su hijo de 14 años, ¿no? Y también delante de él lo comenzaron a golpear, de tal manera que ya lo estaban desfigurando, lo estaban casi, ¿no?, haciendo mucha maldad. Y él grita y pide a los torturadores que paren, ¿no?, que paren, que él iba a hablar quiénes eran los que se reunían con él, ya que él era el líder, ¿no?, el pastor, el que los pastoreaba. Y el hijo se para y le grita que no lo haga, ¿no?, porque él traicionaría a Jesús, él sería un traidor, y que todo lo que él le había enseñado como padre no valdría nada. Y el hombre tomó fuerzas
y siguieron torturando al niño, al adolescente, y lo mataron, ¿no?, delante de él. Y muchas veces pasan esas cosas, ¿no?, cuando realmente amamos a Dios con todo nuestro ser. No viene a ser un discurso, sino una realidad. El frío, el calor, siempre hay algunos que van a buscar una justificación para no estar en las cosas de Dios, o alguien va a tomar la prioridad o la supremacía o el primer lugar de Dios. El tema en esta mañana es convicción, adoración o traición. ¿De qué estás convencido? ¿De que Jesús es el Señor, tu Rey? Él es el soberano de tu vida, vives por Él y para Él. Él es la razón de tu vida y de tu existencia. ¿Realmente lo amas con todo tu ser? ¿O sencillamente es algo más de nuestras vidas? ¿O es algo más de tu vida? ¿Es algo más como este saco que no lo puedo usar en verano porque es saco de invierno, ¿no?, y cuando lo necesito lo uso? Y así hay muchos creyentes que tienen este problema, ¿no?, que cuando necesitan a Jesús o a Dios lo buscan, y cuando no necesitan lo dejan. Pero aquí Jesús está discipulando a sus seguidores, a sus discípulos. Dice en el 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿y de dónde comienza Jesús a hablar o a mostrarse, ¿no? A partir del capítulo 21, si ustedes retroceden conmigo rápidamente, nada más vamos a dar una vista, porque es importante tener un contexto, ¿no? Jesús ha decidido presentarse como el Mesías. Lo que tienen, por favor, sus Biblias, ¿no?, sus Biblias, por favor. Y si alguien no tiene Biblia, por favor, léanle, ¿ya? Primero, en el capítulo 21, dice ahí lo que tienen algunos, la ayuda, ¿no?, la entrada triunfal en Jerusalén. Ahí habla de que Jesús decide presentarse como el Mesías, como el Cristo, como aquel que el pueblo de Israel esperaba, realmente que se había prometido por Moisés que vendría alguien superior a él para llevar a su pueblo a la victoria. Y al final, quienes lo reciben realmente solamente son los adolescentes y un grupo de personas, los que no podían entrar en el templo, porque Jesús al final entra al templo y ella hace el milagro, ¿no? Cuando entra al templo, va a limpiarlo. De versículo 12 al 17, Jesús va a limpiar el templo, ¿no?, porque se había convertido en una casa de ladrones. Era cualquier cosa, era un mercado, era cualquier cosa, menos la casa del Señor. Dios nos libre, ¿no?, que nunca convirtamos al grupo de creyentes que se reúnen en un lugar, en un local, que puede ser, algunos les pueden llamar templo, otros le pueden llamar catedral, no importa el nombre, o sencillamente se pueden reunir debajo de un árbol para adorar a Dios, para glorificar a Dios, que nunca ese lugar se convierta en un negocio, de sacar, de aprovecharse de esas personas y negociar con ellos para provecho de un grupo de personas. Jesús vino a limpiar su casa y la limpió y dejó todo en orden. Saliendo, él va a maldecir una higuera. Sale y automáticamente maldice una higuera. Según Mateo, dice que al instante quedó totalmente seca la higuera, con una autoridad increíble, inaudita. Pero en realidad le está dando un mensaje también a los opositores, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, y posiblemente algunos piensan también a los esenios, ¿no? Le está dando de que si ellos no se limpian de sus pecados, también van a estar secos como esa higuera. Al instante, la palabra tiene poder para sentenciarte y demostrarte la condición en que tú estás. Y también le dice a ellos que si tuvieran fe y orarían,
podrían mover cualquier obstáculo que se le presente como creyente, ¿no? Como el caso del testimonio que le he dado, ¿no? Que el adolescente estaba lleno de fe, aunque torturado, hizo recapacitar a su padre para que él no entregara a más cristianos para que también los mataran como a ellos. Ellos prefirieron morir por la causa de Cristo. ¿No? Eso es reciente, en estos años nada más ha sucedido eso. Esa es la fe, ¿no? Si Jesús sigue hablando, entonces Jesús está ahí, son las palabras, estas palabras, porque es importante entenderlo, hermano, porque el tema es convicción. ¿Adoras a Dios? Si estás convencido realmente por Dios, ¿lo adoras con tu vida? ¿Tu vida es un testimonio real de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿O somos traidores? Como Judas. Lo vendemos al Señor por cualquier cosa. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Vendes tu posición porque alguien te da algo? ¿O por el temor? ¿No? Por eso que es importante, Jesús le está hablando a su discípulo. No dice saliendo Jesús con los apóstoles, dice con su discípulo. Dice, ¿no? Ahí en el 26:1 dice, habla de discípulos, no habla de apóstoles, no, habla a todos, le pone a un solo nivel. En cuarto lugar, vamos a encontrar en el capítulo 21 la autoridad de Jesús, ¿no? Le vienen a preguntar a Jesús, le traen una moneda y él le dice, ¿de quién es esa moneda? De César. Entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le va a decir que hay un sistema que Dios ha establecido y que en ese sistema hay siempre autoridades para que haya un orden. El día de hoy en nuestra nación estamos viendo la crisis de la autoridad. Hay una crisis profunda con la autoridad que tenemos y está generando prácticamente casi, si no se compone eso, vamos a entrar en una anarquía, un caos. Y eso nos puede originar grandes problemas, violencia, situaciones muy difíciles, ¿no? Por eso que oremos al Señor para que Dios ponga en orden las autoridades, cada uno ejerza sus funciones que se le ha delegado. Las personas se pueden cabrear, se pueden solucionar su problema de delitos, de infracciones a la ley, a la palabra de Dios, pero delante de Dios nadie, absolutamente nadie se va a poder librar. Por eso que los domingos a las 8 de la mañana hay una clase que se está dando para los jóvenes y adolescentes y aquellos que quieran entrar es por Zoom. Se ha estado hablando sobre el sobre el Salmo 1, ¿no? Que el Señor concluye que si tú no vives conforme a la palabra de Dios, ya tienes un lugar seguro, ¿no? Y si vives conforme a la palabra de Dios, tienes un lugar seguro. Entonces la autoridad Dios la ejerce y la delega. La única autoridad que hay realmente es Dios. La única autoridad que hay es Dios. Dios delega. Todas las autoridades que hay, eclesiásticas en las iglesias, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, y también en el mundo son delegadas por Dios. Ninguno tiene autoridad por sí mismo. Nadie, absolutamente. Nadie. Aunque tú dices, pero ese es alguien que se ha puesto ahí, Dios se lo está permitiendo. El presidente que tenemos es el presidente que nos merecemos como nación, ¿me entiende? Y va a estar hasta el día y la hora que Dios determine. Si Dios ha decidido que él esté 50 años estará. ¿Me entiende? Dios decide. Dios sabe por qué lo coloca. Como en Cuba, como en otros países, como en la China, ¿me entiende? Como esos países, en los países musulmanes, donde persiguen y matan a los cristianos. Todas las autoridades están puestas por Dios y cada pueblo se merece la autoridad que tiene. ¿Por qué? Porque si pecamos contra Dios, no aceptamos la autoridad de Dios, Dios va a ponerte a alguien. ¿Me entiende? Es duro, pero el mismo pueblo de Israel es el mayor ejemplo. Unos dirán, ¿pero por qué? Dios puso a Hitler en Alemania, que él quería hacer el reino, el tercer Reich, el tercer imperio alemán. Y él mató 6 millones de judíos.
sin contar la cantidad, los millones de gitanos que también mataron, que a veces no se le cuenta. Algún día la historia se volverá a revisar la historia y se encontrará cuántos gitanos también mató el señor, este genocida Hitler, ¿no? A veces parece duro, hermano, pero si nosotros no reaccionamos como iglesia, no nos ponemos a la brecha y clamamos a Dios para que Dios ponga las autoridades que bendigan a la nación, así tú salgas a las calles, hagas lo que hagas, no vas a solucionar el problema. El problema está arriba, el que tiene la autoridad de Dios, y a Dios le hemos ofendido en este mundo actual, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, hermano. Después habla de una parábola de unos labradores malvados. Ahí le habla directamente a los religiosos. Le dice, yo soy mi padre, o él es el dueño del reino de Dios, es el rey. Y él ha entregado al pueblo de Israel y a los religiosos el día de hoy para que administren su reino, para que administren su iglesia. Pero si no cumplimos conforme a él tiene el poder para castigarnos y mandar al infierno, ¿no? Porque en esta parábola él narra de un grupo de labradores que siembran y están cosechando, le va muy bien, y manda a sus siervos a recibir lo que le correspondía, y los golpean, los mata, hasta que manda al hijo. Y después matan al hijo, se refiere a Jesucristo mismo. Él está hablando a futuro de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces está hablando ahí sobre eso. Entonces él va a seguir hablando, y en el capítulo 22 también va a haber un rechazo abierto al reino de Dios, como el Señor lo está estableciendo, como el Señor Jesucristo lo está estableciendo, que Él pone las condiciones, quiénes entran y quiénes no entran, quiénes son parte del reino y quiénes no son parte del reino. Pero Jesús le va a hablar y le va a decir a ellos que Él es el que pone las condiciones, y habla de una boda. Y en una boda, en ese tiempo, tú ibas invitado por las personas y tenías que ir con un vestido, que los novios determinaban qué tipo de vestido tenías que ir tú. Tú no podías ir con el vestido que tú querías, no. A veces algunos tenían tanto dinero que te mandaban y te mandaban el diseño y te pagaban el vestido. Aquí Jesús le va a decir, y va a entrar a la boda y va a encontrar a alguien que no está vestido para la boda. Y le dice, ¿y qué haces acá? ¿Quién te invitó a ti? Y lo manda. Y la parábola es que lo manda al infierno, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo la enseñanza? Que en el reino de Dios o en la iglesia están y son hijos de Dios los que viven conforme a la palabra de Dios, los que viven conforme a los principios que están establecidos en su palabra. Por eso que los religiosos, todos los religiosos que viven a su manera y a su forma y que hacen lo que se les da la gana y creen que están haciendo la voluntad del Padre, para Dios no están vestidos conforme. Y una de las características de un verdadero hijo de Dios es la obediencia, la sumisión. ¿Me entienden? Después pregunta sobre la resurrección, ¿no? Le hacen una pregunta sobre la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección, y ellos le preguntan, y Jesús le dice, había un hombre, dice, ¿no?, le dicen la pregunta, se casó con una mujer y quedó viuda. Y tuvo 7 mujeres, y las 7 mujeres murieron. Cuando haya la resurrección, ¿con quién se va a casar? ¿De quién será mujer? Porque como no creían, se estaban burlando de la resurrección. Y Jesús le responde, Dios es Dios de vivos y no de muertos, le dice. Y le dice, miren, en este momento, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que han muerto en Cristo Jesús en esta tierra, ya no están acá, están vivos delante de Dios. Dios y ellos lo están adorando. Entonces Él le responde, nuestra vida, cuando tú tienes a Cristo o tú eres salvo, tienes vida eterna. Cuando a ti si es que nos toca partir y morir, nos van a poner en un cajón ahí nuestro cuerpo. Usted va a ir a ver a esa persona, ve su cuerpo, pero su alma y su espíritu ya están en la presencia de Dios, están adorando a Dios, y en ningún momento experimenta la muerte espiritual. Cuando tú recibes a Cristo ya tienes la vida eterna. Apenas tú mueres, tu cuerpo se separa
de tu alma y de tu espíritu, y tu alma y tu espíritu están en la misma presencia de Dios. En ningún instante tú dejas de existir. Es decir, en una relación con Dios. Tu relación con Dios es perfecta. Los que mueren sin Cristo también en ningún instante dejan de existir. La diferencia es que los que mueren sin Cristo, su alma y su espíritu, aparecen en el infierno. En cambio, los que están allá, los hijos de Dios, aparecen delante del Dios vivo. Por eso dice, Dios es Dios de muertos. No es Dios de... Perdón, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y ahí tú vas a aparecer adorando al Señor, glorificando al Señor. Y vuelven a preguntarle cuál es el gran mandamiento, y él va a decir, amar a Dios sobre todas las cosas. La razón de nuestra existencia. Nosotros vivimos por Dios y para Dios y en Dios, amado hermano, absolutamente. En ningún instante, si somos verdaderos hijos de Dios y amamos al Señor, si tú quieres saber si eres salvo, tú quieres saber si te vas a la eternidad con Dios, lo amas realmente, tiene el primer lugar en tu vida, Él es la razón de tu existencia, tú vives por Él y para Él. Por eso digo, ¿no? Hay personas creyentes que cualquier motivo usan para no venir. En verano mucho calor, en invierno mucho frío. Cualquier cosa, no es que vino mi tío a visitarme y tuve que quedarme. Cualquier cosa, ¿no? Hoy día es el día del Señor, hoy día no es nuestro día. Pero hay muchos creyentes que creen el día de hoy que hoy es su día. Y cualquier cosa hacen el día domingo, el día del Señor, pero menos buscar a Dios. Y si vienen a un culto, a veces vienen porque tienen que cumplir nada más, pero no vienen porque lo aman. No vienen porque es la razón de su existencia. No vienen y entienden y comprenden que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Toda nuestra vida total, todo es del Señor, amado hermano. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esa es la gran respuesta del Señor. Ya a partir del capítulo 23, Él va a confrontar a los fariseos. Directamente le va a hablar. Y le va a hablar fuerte. Va a pronunciar 7 ayes. 7 ayes de dolor, de juicio, de sentencia. Ay, ¿no? Y eso se refiere principalmente a personas religiosas que saben lo que están haciendo, son conscientes de lo que están haciendo, pero contradicen a Dios. Y lo triste es que hay seguidores de esas personas. Y los seguidores, por lo general, hacen lo que le dicen y son por las cosas que le dicen los demás, mas no han tenido un encuentro con Dios, no han sido salvados, no han sido convertidos por el Señor, porque ellos por sí mismos no aprenden, no buscan la palabra de Dios, se dejan guiar. Y al final Jesús va a llorar o va a quebrantarse nuevamente por Jerusalén, porque Él ve a futuro que Jerusalén quedará totalmente destruido. Va a llorar, va a quebrantarse. En el capítulo 24, como consecuencia de ello, del capítulo 24, le van a hacer preguntas a sus discípulos de cuándo será el fin, qué señales habrá de su venida. Y Él va a responder con un mensaje que es el capítulo 24 y 25, y nos va a hablar sobre las señales de la segunda venida del Señor. Nos va a hablar qué va a pasar antes. Al comienzo, en el capítulo 24, va a dar algunas señales, va a decir algunas cosas que van a pasar, ¿no? Pero ya de ahí más para adelante, nuevamente Él va a trabajar con nosotros, como personas, porque el domingo pasado decíamos que Dios quiere, el deseo del Señor es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. El deseo del Señor en esta actualidad es que seamos discípulos, que Él nos convierta en discípulos del Señor Jesucristo. Y que yo no soy por lo que hago, por las cosas que hago, sino yo soy el resultado de lo interior. ¿Qué cosa hay en mi ser? Soy un verdadero, auténtico cristiano, porque hay muchas personas que te pueden deslumbrar y tú te puedes quedar anonadado
creyendo que esa persona es un verdadero cristiano, pero por dentro es un lobo rapaz o tiene doble vida, como eran esta gente principalmente. Y ese es el día de hoy, hay mucho, y siempre a través de toda la historia de la iglesia siempre ha habido, amado hermano. Cuando uno ya comienza a revisar y a estudiar la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, eso siempre ha sido. Siempre ha sido así, lamentablemente, porque nosotros mismos hasta somos hijos del engaño. Nos convertimos en hijos del engaño porque Satanás es experto en engañar. Él es el padre de la mentira y él engaña muy suspicazmente. Y aún tú puedes creer, y aún tú puedes creer que oras y Dios te responde. Él tiene poder, amado hermano. Satanás tiene poder. Por eso que Dios es todopoderoso. Pues a veces cuando yo digo y escucho, Dios, tú que tienes poder, no hermano, Dios tiene todo poder. Todo poder que existe, así como la autoridad suprema es Dios, el que tiene la autoridad suprema, el todo poder es Dios. Si tú y yo tenemos poder, hasta Satanás, el poder que tiene está sometido al poder de Dios. Por eso él no puede ir más allá de lo que Dios se lo permite. Por eso que él hasta el día de hoy, si algo él te quiere hacer a ti como hijo de Dios, él tiene que irle a pedir permiso a Dios. Y Dios le tiene que autorizar que si lo hace o no lo hace, si le permite o no le permite. Así como Job, Dios le dijo, de frente Dios le dijo, ¿y has estado con Job? No le dice así en esa palabra, pero que si mi hijo Job es irreprensible, mi hijo Job es justo. Antes de que le dijera el diablo que quería tocar a Job, Dios le dice a él, le habla de Job. Es decir, Dios nos conoce, amado hermano, amén. Eso es importante porque quiero introducir, me estoy demorando un poquito, porque este es clave, hermano. El título es bien fuerte, ¿no? Convicción. Adoración o traición, ¿no? Es decir, si has sido convencido y transformado por Dios, ¿tú adoras a Dios con todo lo que haces? ¿O eres un traidor de Dios? Fuerte, ¿no? Que te digan a ti, traidor. Pero cuando nosotros hacemos las cosas, después de que Dios nos ha demostrado lo que Él es, lo que ha hecho con nosotros, su muerte en la cruz del Calvario por causa de nosotros y todos los beneficios que nos da, que Él es fiel, fiel, fiel. Él dice, Pablo dice y describe que a nuestro Dios, nosotros somos infieles, pero Él permanece inmutablemente, no cambia, permanece fiel. Por eso Él te puede decir a ti y a mí y a ti, sé fiel hasta la muerte. Como decía el testimonio de ese niño de 14 años, que le habla al Padre, que no sea un infiel, que no traicione a Jesús. Muere el niño. La historia no, en el testimonio no tengo si el padre queda vivo o no queda vivo. Pero esa es cuando tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué si era fácil que dijera los nombres? Pero ¿cuántos cristianos morían? Y esos cristianos, ¿a cuántos más si ellos morían esos cristianos? ¿A cuántos más se perderían la oportunidad de escuchar el Evangelio en ese lugar que no se puede predicar? Que es imposible predicar el Evangelio y ellos saben que en cualquier momento pueden estar presos y aún hasta los pueden matar. El día de hoy, no hermano, eso no es historia. El día de hoy hay cristianos que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Y la razón de su existencia es Dios. Para ellos ya la muerte, como dicen Romanos, es parte de la vida. Dice, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni principado, ni potestades. Por eso Pablo puede decir con tanta libertad, ¿no? En Romanos 8, después de culminar la justificación por la fe, de mostrarnos a todos. Este es el Evangelio, hermano. Dios nos ayude y nos apasione por Él. Él nos llene. Por eso dice, vamos al 26, y rápidamente, mejor ahorita, habla de los talentos de las vírgenes, que son mujeres administradores fieles del Señor, que administran los dones, los talentos, las cosas que Dios le da. Y también ahí habla de la fidelidad y también de los talentos que le entrega el Señor a administrar. Es decir, los dones, todo lo que Dios nos ha dado, las cosas espirituales, las cosas materiales, todo, hermano, todo le pertenece a Dios. Todo.
Yo sé que a algunos no les gusta escuchar este tipo de evangelio, este tipo de prédicas, y prefieren irse y no soportan. Pero ¿sabes una cosa? Un día mi papá y mi mamá se conocieron y se casaron. Y un día tuvieron relaciones sexuales y ellos no sabían. Y nací. Como resultado de la relación sexual, nací yo. Ellos no planificaron que yo iba a nacer. Dios planificó que yo iba a nacer, que tú ibas a nacer. No sé quién ha sido tu padre, tu madre, si te amaron o no te amaron, pero sabes una cosa. Dios decidió que tú nacieras. Y Dios decidió que en esta mañana tú estés aquí. Y que tú seas parte y escuches el mensaje. Y si eres cristiano, que seas un cristiano de verdad. Que tu convicción te lleve a adorar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, todo. Nada te impida que tú y yo seamos adoradores con todo lo que hagamos. Por eso dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Sabéis? Ustedes ya conocen que dentro de 2 días está por llegar la Pascua. En original no dice se celebra, está por llegar la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿De quién está hablando Jesús? De Él mismo. Él estaba convencido, Él estaba persuadido de que Él vino para morir en la cruz del Calvario. Esa fue la misión principal por la cual Jesús se hizo semejante a los hombres. No hay otra. Él en ningún momento quitó su mirada de la cruz. En ningún momento, amado hermano, Jesús quitó su mirada de la cruz. En Mateo 16, 21, Jesús ya ha hecho una pregunta inductiva y le han respondido. Pedro, por medio del Espíritu Santo, le ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús va a anunciar así abiertamente por primera vez que Él va a ir a la cruz, ¿no? Por primera vez Él va, ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y todos los demás escucharon atentamente. Y lo vieron a Jesús como el ungido, como el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, como aquello que tanto se anhelaba por tanto tiempo, la venida de Él. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17 nuevamente vuelve a anunciar su muerte. Lea su Biblia, hermano. 17:22. Por eso le está diciendo: ustedes saben, ustedes conocen que el Hijo del Hombre dentro de 2 días va a ir a ser crucificado. En el 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿No? Entonces aquí encontramos a Jesús hablando, insistiendo en que Él va a ir a la cruz. Capítulo 20, versículo 17, 20-17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y le dijo: he aquí subimos a Jerusalén, ya vamos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Acá está siendo más específico de todo lo que le va a acontecer. Le está enseñando, les está diciendo reiteradas veces que Él va a morir, y va a morir en la cruz. Ellos reciben la revelación de que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Cristo. Pero también les dice: yo voy a ir a morir a la cruz. Yo vine para eso.
Ese es el plan y la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra. Entonces, esto es trascendental, amado hermano. En el 2017, ya lo hemos leído, perdón. Entonces, como consecuencia de ello, ya aquí en el capítulo 26, Él les dice, ¿no? Porque es importante, sabéis, no le está sorprendiendo. Ustedes ya han conocido. Yo les he hecho entender a ustedes, porque eso significa la palabra sabéis, ¿no? Que el Hijo del Hombre, que es Él, será entregado para ser crucificado, que será traicionado. Jesús tenía la convicción de que Él iba a ir a la cruz. El propósito de Jesús en nuestras vidas es que nosotros seamos convencidos por Dios. Por eso que uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos de pecado, ¿qué más? De justicia y juicio. ¿Quién hace esa labor? ¿Dios por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio? ¿Qué usa? La palabra de Dios. ¿Entiendes cuando lees la palabra? ¿Comprendes la palabra cuando la lees? Cuando tienes crisis, cuando tienes problemas, cuando tienes que enfrentar cualquier cosa en la vida difícil, ¿a dónde recurres? ¿A la palabra de Dios o vas y buscas a alguien que venga y ore por ti? Llamas al hermanito o publicas ahí en el WhatsApp, hermanos, estoy mal y oren por mí. Yo estoy mal, ustedes oran, yo estoy mal. ¿Ah? Porque algunos cristianos tienen ese problema, ¿no? Cuando publican, ¿no? Aquí tenemos que buscarnos. ¿De qué tenemos que agarrarnos? De las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Sí, hay que pedir que oren por nosotros. Vamos a orar y tenemos que orar. Y es necesario orar porque la oración es una característica de Jesús, fue trascendental en su vida, en la tierra, cuanto más nosotros. Entonces aquí, ¿quién nos está convenciendo? ¿No? Uno de los problemas de nosotros los latinoamericanos, y no creo que seamos todos, ojalá que seamos solamente los latinoamericanos, y no creo que sean los africanos, no creo que sean los asiáticos, que viene un extranjero, y porque es extranjero, todo lo que dice el extranjero le creemos. Yo he visitado algunos países, hermano, y yo me he dado cuenta que todos somos iguales. Yo he ido a Estados Unidos varias veces. No una, sino varias veces. Y he visto que hay gringos, y hay de todas las razas, y todos, ¿sabe qué cosa encontré, hermano? Algo encontré en común en todo lugar, que todos somos pecadores. Toditos somos pecadores. La única diferencia es que algunos pecadores están convertidos a Cristo y Dios los ha transformado en sus hijos. Y los mismos pecados que hay aquí, los hay allá, en todos los países que he visitado. Y los problemas que hay en las iglesias, que puede ver en esta iglesia, también las hay allá. Y a veces peores que acá. En la pandemia, hermano, han desaparecido iglesias. Iglesias, así, literalmente, hermano. La pandemia arrasó, no solamente mató gente, iglesias mal nutridas, iglesias no firmes en el Señor, han desaparecido. Así de simple. Y hay iglesias que han crecido. ¿Por qué? Porque han recibido los miembros de esas iglesias, pero no de algunos que se han ido, porque a veces sus líderes mismos han fracasado. Pero aquí encontramos a Jesús. ¿Saben ustedes que yo tengo que ir a la cruz? ¿Sabéis? Yo voy a la cruz. Entonces, mire, la respuesta que dan el versículo 3 a todo lo que Jesús le ha dicho a los religiosos, ¿cuál es la respuesta que dan? Dice en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, se reunieron y hicieron una reunión en la sinagoga y tuvieron consejo para, ¿qué? ¿Prender qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con engaño, porque ya sabían que no le encontraron ninguna falla a Jesús, no le encontraron ningún pecado, ninguna falta. Ellos estaban convencidos que había que matar a Jesús. Jesús estaba convencido que tenía que ir a la cruz para morir para nosotros y darnos vida y vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. En cambio, ellos estaban convencidos
que la única manera de matar a Jesús era con engaño, con mentira. ¿Quién dirigía a estos religiosos? Satanás, que el Señor lo reprende, el padre de la mentira, el padre del engaño. ¿Quién te dirige tú? ¿Quién dirige nuestras vidas? Dios. Si estamos convencidos por Dios, transformados por Dios, vivimos conforme a esta palabra. Pero si estamos convencidos y somos religiosos, porque alguien nos dijo, haz esto, haz lo otro, y tú no has ido a la palabra y no has recurrido a la palabra para ver que lo que está conforme a la palabra lo estás haciendo, estás engañado. Porque hay alguien que te está engañando, que se llama Satanás, y está usando a esas personas para engañarte, para sacarte fuera del camino. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el que viene a mí tiene que vivir en la verdad. Si permanecemos en Cristo, el discípulo permanece en Cristo, y el discípulo que vive en Cristo, a veces lo primero que Dios nos demuestra y nos convence es que somos mentirosos, que somos falsos, que somos hipócritas. Usa la palabra y nos da ahí fuerte hasta que nosotros decimos, sí, yo soy hipócrita, yo soy mentiroso, yo soy un falso y me arrepiento, porque Dios te quiere salvar, Dios te quiere convertir. Con engaño, el sumo sacerdote. Y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Miren, los religiosos dicen, no, pero si lo hacemos, el pueblo se va a levantar y nos van a nosotros a acusar y hasta nos podemos tener problemas. Y no era la primera vez que lo hacían, hermano. Ellos a Jesús lo estaban midiendo. Ellos querían matarlo, pero decían, no. Oye, Jesús ha dicho, pero si decimos que Juan el Bautista vino del cielo y fue mandado por Dios, y nos van a decir, ¿y por qué lo mataron? ¿Por qué ustedes permitieron que mataran a Juan el Bautista? Si ustedes podían haber hablado para que no maten a Juan el Bautista. Ustedes tenían poder para llegar ahí. ¿Ah? Ay, ¿verdad, no? Y si decimos, no, mejor no. El pueblo se va a rebelar. Mejor decimos, no sabemos. Mira, ellos sabían, hermano, que Juan el Bautista había venido de Dios. Lo sabían. Así son los religiosos. Quieren conservar la posición. Quieren seguir engañando a la gente. Alguien viene y te dice, tú estás mala. Y Dios lo usa a esa persona y te demuestra que estás en pecado. Porque Dios te usa a esa persona y te habla. Pero como tú no quieres perder y no estás convertido, no estás convencido por Satanás, por el engaño, por la mentira, por el padre de la mentira, tú decir a este hermano, yo lo voy a destruir, este hermano, me estaba viniendo acá, yo voy a ver qué hago con el hermano. Yo voy a estar como Satanás, buscando alrededor de esa persona, a ver qué falla tiene. Le encontré esta falla. Ah, aquí está. Y comienza. Todo el mundo se entera, hermano. ¿Que hizo algo? Todo el mundo sabe. Pero sabes una cosa, con la vara que mides serás medido. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, sentado a la mesa. Este es increíble, ¿no? Cuando uno mira este evangelio, hermano, es poderoso, ¿no? Que ahí Mateo presentando y aparece, no dice el nombre de la mujer, aparece una mujer que está convencida que ese personaje es alguien trascendental, es alguien que para ella es el Cristo, el Mesías. Ella muy probablemente sea una doncella, no se ha casado, ya ha trabajado mucho, ya ha logrado ahorrar, yo calculo mínimo, hermano,
5 años de trabajo ahorrando el 20% de lo que gana. O 10 años de trabajo ahorrando el 10% de lo que gana, porque el frasco de alabastro contenía nardo puro y ese frasco costaba el trabajo de un año, el trabajo de lo que tú ganas en un año. Ese es el costo de ese frasco de alabastro. Y eso ella lo estaba teniendo para el día en que se iba a casar, porque con ese frasco de alabastro ella se iba a untar. Se usaba para eso y se usaba para cuando los muertos ya estaban muertos, valga la redundancia. Jesús no estaba muerto, pero ella le va a ungir. Eso es importante aclarar. Lo ungían con ese nardo puro. Y ella prefiere, rompe el frasco, porque lo rompe el frasco y lo derrama. Jesús está en el suelo, porque así se comía en el Medio Oriente, y se agacha, se inclina, rompe en un acto de adoración, en un acto convencida, con una convicción que ella era una adoradora, que eso no era importante el nardo puro, sino el acto que ella tenía que decirle: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Señor. Fue traída por el Espíritu de Dios y derramó lo que tanto le costaba y atesoraba. Entregamos lo mejor que tenemos al Señor en adoración. Le entregamos a Dios lo mejor que tenemos y que no es nuestro, porque Él nos ha dado, a Él le pertenece. Si esa joven pudo conseguir trabajar y tener ese nardo puro, es porque Dios le dio toda la capacidad, le dio los talentos, le entregó ese talento. Ella, como una virgen sensata, sabia, pudo administrar bien todo. Fue como fiel. Gloria al Señor. Si aplicamos lo que el Señor estaba diciendo anteriormente, esa joven reúne todos esos requisitos. Todo, ¿me entiende? De una discípula del Señor, que va detrás del Señor. Pues puede ella hacerlo con tanta libertad, sin que nadie la limite. Adoramos a Dios realmente con todo lo que somos. Vuelvo a repetir el testimonio, ¿no?, de ese adolescente. Ese acto de ese adolescente decirle a su padre: Padre, no seas un traidor, no seas un infiel. Eso es un acto de adoración a Dios. Es un acto genuino de adorar a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2 que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor, que es vuestro culto racional. Amado hermano, un día ya no estaremos en este lugar. En un día en la eternidad estaremos delante de Dios por siempre y para siempre, si nos cuidamos con temor y temblor. ¿Y sabes lo que vamos a estar haciendo delante de Dios? Adorarle, 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 adorarle y adorarle a su nombre. Al ver esto, sus discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué es este desperdicio? Mire, qué terrible, ¿no?, cuando no entendemos la palabra. Un acto de oración dice que es un acto de desperdicio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tiene? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que has buscado, lo que has atesorado por tantos años, te lo estás entregando ahí. ¿Qué te pasa? Por eso que ¿le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, la preeminencia? ¿O le damos el desperdicio? Lo que nos sobra. ¿Ah? El otro día conversaba con alguien y le digo: ¿y tú a qué hora oras? Yo oro en la noche, pastor, en la noche. Ya. Hoy le digo: pero Dios tiene el primer lugar. No, es que en la noche. Mire, lo primero que tenemos que hacer es
orar y adorar a Dios y buscarlo primero. Por eso que algunos estaban en la mesa como con David, como decimos, ¿no? Cuando llega la primera vez, dice, ¿yo qué hago en estas mesas? Esta es la mesa del rey. Yo no debo estar aquí. Era Dios que hizo recordar a David. ¿Te acuerdas de la promesa que le hiciste a Saúl? ¿Te has olvidado, David? A Jonatán. ¿Te has olvidado? Y mandó a buscar y encontró a un inválido. Que para él no era nada, hasta sus tierras se lo habían quitado. Tú no eres un desperdicio para Dios, amado hermano. Tú y yo somos adoradores, amén. Mas buscar primeramente el reino de su justicia y todo será añadido. Lo primero es Dios. Por eso que ofrendar, dar parte de tu talento, de lo que Dios te ha dado, debe ser natural y normal. Aquí no tenemos que rogarle a nadie. Oye, haz esto, haz lo otro. ¿Qué cosa Dios te ha dado? ¿Qué talento tienes? Cuando tú no entiendes, entonces muchos hemos sido, ¿cómo podemos decir? No es convencido, sino que tú sabes, pero no has llegado al nivel de ser transformado en el espíritu en tu interior. Hay que pedirte las cosas, hay que rogarte que hagas. Por eso para ti el ofrendar y el diezmar es un cataclismo. Tú piensas que eres dueño de tu vida, que tú decides si diezmas o no diezmas, si haces un servicio o no lo haces. Te crees, sin querer, involuntariamente, inconscientemente, te ha vuelto un diosito, porque tú decides, ¿me entiendes? Cuando ya nuestra vida le pertenece a Dios, somos esclavos del Señor, somos sus siervos, amado hermano. Por eso mire esa palabra tan... ¡Qué desperdicio! ¿Te imaginas? Que alguien venga y te diga, tú has hecho lo mejor de ti, lo has dicho al Señor y se lo entregas a Dios. Y alguien dice, oye, ¿qué desperdicio has hecho? Mano, así venga Satanás y te diga eso, no le creas. Tú sabes con todo tu corazón que has dado lo mejor que tú tienes, que es de Dios y le pertenece a Dios y se lo has devuelto a Dios y a su nombre. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestas a esta mujer que ha hecho conmigo una buena obra? Mira, ha hecho una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, hay oportunidades, amado hermano, que se dan para demostrar que hemos sido convencidos por Dios y hacer actos de adoración a Dios, que nos cuestan. Sí, nos cuesta renunciar a nosotros mismos y hacerlo para la gloria y la honra de Dios, a su nombre. Porque siempre, el 12, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús estaba convencido de ¿qué? Que iba a la cruz. Esta adoradora estaba convencido y estaba bien lo que hizo, derramar el frasco. Y los discípulos de Jesús estaban en una crisis terrible. Que a veces estamos algunos de nosotros. Versículo 13. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho para memoria de ella. ¿Se acuerdan de la viudita que lleva, podemos decir el día de hoy, trae 40 centavos, ¿no? 2 moneditas de 20 centavos, y es lo único que tenía. Y con eso podía haber hecho algo, y viene y lo deja en las ofrendas. Y vienen hermanos que dan lo que les sobra, y Jesús le dice a su discípulo, miren, termina de ver todo. ¿Se acuerdan que vino esa viuda, esa viejita, que ella dio algo pequeñito? ¿Quién dio más? ¿Ella o los demás? Y Jesús le decía, esa viuda dio más que todo, porque dio lo único que tenía. Se lo dio para el Señor.
se lo dio con una entrega, porque ella estaba convencida que su vida dependía de Dios. Que ese día si iba a comer, Dios le iba a dar de comer. Si Dios cuida de los pajaritos, ¿por qué no va a cuidar de mí? Ella estaba clara que su Dios era su sustento. Ella estaba convencida. Esta mujer estaba convencida que Jesús era su amo, era su dueño. Pero aquí encontramos a un traidor, dicen. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me querráis dar? ¿Qué me querréis dar? Y yo los entregaré. Yo lo voy a traicionar. Mira, ¿qué me van a dar ustedes? Yo los voy a traicionar. Tranquilo, no se preocupe. Yo le voy a decir quién es Jesús. Ahí, esas palabras de que Judas comenzó a seguir a Jesús, lo llevó a convencerlo que él era un traidor y que esa era su naturaleza natural. Así como de la joven, que su naturaleza era una adoradora, la naturaleza de Judas era traidor, infiel. Y Jesús le dio a Judas que él le administrara sus bienes, que administrara su dinero, su economía. Lo hizo mayordomo en la tierra. Es decir, le dio y le demostró que lo amaba, sabiendo quién era. Y va y le responde, porque él estaba convencido por el padre de la mentira, Satanás. ¿Con qué iban a traicionar a Jesús? Con engaño. Y aquí está un discípulo de Satanás. Así como había un discípulo que habían escuchado toda la palabra de Dios, este hombre nunca oyó la voz de Dios. Pudo oír que hablaba a Jesús, pero nunca oyó a Jesús. Hay una diferencia entre el oír la palabra y el escuchar. ¿Tú escuchas la palabra cuando viene? Si escuchas la palabra, preocúpate. No va a haber fruto en tu vida. Pues yo no tengo que estarle diciendo, ustedes hablan su Biblia. Ustedes deben ser de forma natural. Si tienen ya sea virtual, el celular, la tablet o su Biblia física, ustedes las tienen que abrir aquí y en su hogar. Si no tienes esa costumbre, tú estás escuchando la palabra. No estás oyendo la palabra, hermano. No la estás oyendo. La palabra se oye. Y Dios quiere que tú la oigas. Si no, vamos a terminar siendo traidores, infieles, desleales. Es decir, hermano, ¿te imaginas? Oye, pero si ese era el que paraba con Jesús, ese era el que sacaba las cuentas y pagaba todo. Ese, sí, ese le traicionó a Jesús. Dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Este convencimiento para que tú y yo seamos adoradores, solo lo hace Dios, amado hermano. Jesús en Juan 5:39 dice, escudriñen, investiguen, analicen la palabra de Dios. Y ustedes, si lo hacen, me van a encontrar a mí. Porque yo quiero que ustedes me conozcan. Amados hermanos, ser cristiano es una gran bendición, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante, de seguir a Jesús. Jesús dijo, cuando termina la parábola del juez injusto, que habla de la necesidad de orar sin desmayar, en Lucas 18:8 dice, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Esa pregunta, ¿a quién la hace Jesús? ¿Al mundo o a la iglesia? ¿Le hizo a sus discípulos o a la gente que estaba?
Le hizo principalmente a sus discípulos. ¿Por qué el día de hoy no hay fe en muchos cristianos? Es porque no oímos la palabra de Dios. Amado hermano, puede venir la viruela del mono, del gorila y de no sé de qué cosa más y cuantas cosas más vendrán, pero tú y yo sabemos que tenemos en esta vida un tiempo de vida que Dios ha determinado. Yo creo en esto, hermano, y se lo digo en el nombre del Señor. Yo estaré aquí en la tierra hasta el día y la hora en que Dios determine. Si Él determina que me voy con Él en su segunda venida, amén. Pero si Él determina que antes de su segunda venida me vaya, yo voy a partir de esta tierra el día y la hora que Dios determinó, ni antes ni después. Amén. Así que no hay que temerle, somos adoradores. ¿Estamos convencidos por Jesús? ¿Estamos convencidos por su palabra? Tenemos que ser adoradores, adorarle. ¿Qué es lo que tienes para Jesús? ¿Qué es lo mejor que tú tienes en tu vida para Jesús? Esta joven tenía nardo puro en un frasco de alabastro. El Señor quiere que nos quebremos y que de nosotros salga lo mejor para Él. Lo mejor que Dios nos ha dado, se lo entreguemos nuevamente a Él. Y sabes una cosa, si tú le entregas lo mejor que tú tienes, que Dios te lo ha dado, se lo entregas a Él como un sacrificio vivo, como un culto racional, tenlo por seguro que Él te lo va a devolver, pero en mayor dimensión. Porque Dios no se va a quedar. Él va a decir, no, todavía tú lo necesitas y te lo devuelvo para que siga creciendo mi nombre, para que tú demuestres al mundo y a la iglesia que es un adorador, no un traidor. Tú y yo nacimos para ser adoradores. Y a su nombre, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este día. Este es el día que hizo Jehová. Este día es hermoso y bello, Señor, y tú nos has hablado por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, tú, por medio de toda tu vida en la tierra y por medio de tu santa y bendita palabra de Génesis y Apocalipsis, tú nos has salvado y convertido para ser adoradores. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, mi Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y eso es lo que queremos ser, Señor. Ser verdaderos adoradores, que te adoremos a ti en espíritu y en verdad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.